Hola gente, ¿cómo están? Soy Dora, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a ver la realización de este chaleco tejido a 2 agujas de color verde inglés con rombos en tonos de violeta, morado y negro. Las medidas corresponden a un talle XS de dama. Si lo quieren hacer en talle M, tienen que colocar de cada lado 6 puntos más de los que voy a indicar para comenzar. Y para talle S agregan 3 puntos más de cada lado. Para realizarlo, utilicé 130 gramos de acrílico fino 8-3. Para esta prenda elegí combinar 70 gramos de color verde inglés, 30 gramos de violeta y 30 de morado. Para bordar los rombos que cruzan utilicé restos de algodón color negro. Los elásticos están tejidos con agujas número 3,5, al igual que las tirillas de escote y sisas, el cuerpo con agujas número 4. No vamos a utilizar la técnica de jacquard porque el hilado es muy fino. Probé llevar hebras por el revés, pero se notan mucho. Además, el tejido queda más grueso. Lo que vamos a hacer es trabajar con varios ovillos, que siempre es más complicado, pero en este caso, como la ubicación de los rombos está bien definida, resulta más sencillo. Lo que sí hay que hacer es enlazar las hebras por el revés en cada cambio de color para que las áreas no se separen, pero ya lo voy a explicar. Comencemos. La muestra da 19 puntos en 10 centímetros, con agujas número 4. Vamos a comenzar con un elástico un poco más ceñido porque el chaleco es corto y llega justo a la cintura. Por eso colocaremos 70 puntos en agujas número 3,5. Tejemos por 6 centímetros en punto elástico doble. Recuerden que se tejen 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés a lo largo de toda la hilera y terminamos con 2 puntos revés. En las siguientes hileras seguiremos tejiendo los puntos como se presentan. Al tener 6 centímetros, tejemos la hilera del derecho en elástico y para hacer la hilera del revés vamos a trabajar con la aguja número 4. Tejemos todos los puntos al revés y hacemos los 5 aumentos que necesitamos para el ancho del cuerpo y seguimos tejiendo en punto jersey derecho. Tejemos los primeros 7 puntos. En el siguiente hacemos un aumento tomando el punto de la hilera anterior. Lo colocamos retorcido en la aguja izquierda y lo tejemos al revés. Luego tejemos el punto normalmente y seguimos sin modificaciones por 13 puntos más. Repetimos el aumento del mismo modo y seguimos repitiendo los aumentos hasta agregar 5 puntos en toda la hilera. Quedarán 75 puntos. Giramos el tejido y vamos a marcar los puntos para indicar dónde comenzaremos los rombos. Contamos 21 puntos y marcamos el punto siguiente. 15 puntos, marcamos el siguiente. 15 puntos y marcamos el siguiente. Nos tienen que quedar 21 puntos al final. Como vemos en el diagrama, los rombos se trabajan en las hileras del derecho, tanto para agrandarlos como para achicarlos. En las del revés se tejen los colores como se presentan. Vamos a tejer los primeros 21 puntos con verde, y tejemos el punto marcado con violeta. Seguimos con verde, todavía con el mismo ovillo por 15 puntos. Y tejemos el punto marcado con morado. Repetimos los puntos con verde y vamos a tejer el tercer punto marcado con violeta. La hilera del revés la hacemos igual. En la tercera hilera vamos a tejer sin modificaciones hasta un punto antes del color violeta. Seguimos con violeta tejiendo 3 puntos. Ahora incorporamos otro ovillo de color verde para evitar cruzar las hebras por el revés. Y tejemos hasta un punto antes del punto morado, es decir 13 puntos. Nuevamente tejemos 3 puntos e incorporamos otro ovillo verde. Y vamos a repetir para el tercer rombo y también incorporar un ovillo más para los puntos del final de la hilera. Como ya dijimos, la hilera del revés se teje sin modificaciones, pero les quiero mostrar cómo se cruzan las hebras.
Tejemos el último punto con verde y antes de tejer el siguiente vamos a pasar la hebra violeta por debajo de la verde. Vamos a tejer el punto con violeta y vamos a volver a pasar la hebra violeta por debajo de la verde para tejer los siguientes dos puntos. Esto lo hacemos para que no se nos vayan enredando los ovillos. Al finalizar la hilera vamos a girar el tejido en una dirección. Luego, al terminar la hilera siguiente, tenemos que tratar de girarlo en la dirección opuesta, para que no se vayan enroscando las hebras. En las siguientes hileras del derecho vamos a continuar cambiando de color como indica el diagrama, para ir incorporando un punto de cada lado a los rombos y tejiendo un punto menos con verde de cada lado, hasta tener 15 puntos con color en cada rombo. Va a quedar solamente un punto verde de separación entre rombos. A partir de la siguiente hilera del derecho vamos a ir cerrando los rombos, es decir, restando puntos de color e incorporándolos al color verde nuevamente. Vamos a tejer la hilera hasta el primer rombo y vamos a tejer también con verde el primer punto violeta. Seguimos con violeta por 13 puntos. Y tejemos el siguiente con verde. Tejemos con verde el siguiente. Y también con verde el primer punto morado. Y vamos a repetir lo mismo con el último rombo. Continuamos como siempre en las hileras del derecho achicando los rombos, hasta tener un solo punto en cada rombo. Tejemos la hilera del revés sin modificaciones y en la siguiente del derecho vamos a tejer todos los puntos con verde y con el mismo ovillo.
hacemos la hilera del revés con verde. A partir de la siguiente hilera del derecho volvemos a tejer los rombos, comenzamos el primer rombo en el mismo lugar pero con morado. Para el central vamos a usar violeta y el tercero con morado, es decir que alternamos los colores. Y lo repetimos una vez más para hacer una tercera fila de rombos como la primera. Cuando tenemos 4 hileras desde la parte más ancha de la segunda fila de rombos, aproximadamente 21 centímetros de altura desde el final del elástico, vamos a hacer las sisas de cada lado de la siguiente manera. Tejemos el primer punto, tejemos el segundo y cerramos el primero. Y esto lo vamos a repetir para cerrar 4 puntos en total de este lado. Continuamos la hilera sin más modificaciones. En la hilera del revés hacemos lo mismo cerrando 4 puntos al comienzo. Para la otra sisa, recuerden que se tejen al revés porque es la hilera del revés. Y vamos a seguir cerrando de la misma manera 3 puntos de cada lado por 2 veces y un punto de cada lado también 2 veces. Van a quedar 51 puntos en la espalda. Vamos a completar la segunda y la tercera fila de rombos y a tejer las 2 hileras con verde al final de la tercera fila para alcanzar una altura de sisa de 17 centímetros. Atención. La altura de sisas va a depender del talle en que lo hagan. Si lo hacen en talle S, le pueden tejer 1 centímetro más, y si es en talle M, deberían tener por lo menos 20 centímetros de altura. Entonces, una vez que alcanzamos la altura necesaria, cerramos 16 puntos de cada lado para los hombros, al comienzo de las hileras, y dejamos los 19 puntos centrales en suspenso. Vamos a empezar a tejer exactamente igual que la espalda y vamos a hacer los rombos de la misma manera. Cuando tenemos terminadas las 2 hileras centrales de la segunda fila de rombos, aproximadamente 18 centímetros desde el final del elástico, vamos a comenzar el escote de la siguiente manera. Marcamos el punto central, tejemos la hilera hasta ese punto, lo tejemos y tejemos el punto siguiente. Ahora cerramos el punto central y seguimos tejiendo hasta el final de la hilera. En la hilera del revés tejemos normalmente hasta llegar al punto cerrado. Tomamos otra hebra del mismo color y continuamos tejiendo del otro lado. Luego continuamos alternando los rombos normalmente. El tejido nos quedó separado en 2 partes para dar lugar al escote. En la siguiente hilera del derecho vamos a empezar las disminuciones del escote. Tejemos la hilera hasta 3 puntos antes del centro. Tejemos 2 puntos juntos al derecho y el punto de borde del escote. En el otro lado vamos a tejer el punto de borde y luego hacer una disminución simple. Yo prefiero acomodar los puntos girándolos de esta manera, pero la pueden hacer como se suele enseñar. Lo importante es que el tejido se oriente a la izquierda. Luego completamos la hilera normalmente. Recuerden que en la siguiente hilera del derecho hay que empezar las sisas y van a repetir las disminuciones del escote cada 4 hileras por 8 veces más. Es decir, tejen la hilera del revés, la del derecho, la del revés y en la siguiente del derecho hacen las disminuciones.
Cuando completamos el alto de sisa, cerramos los puntos de los hombros y nos preparamos para las terminaciones. Lo primero que tenemos que hacer antes de las costuras es bordar los rombos que cruzan, tanto en la espalda como en la delantera. Por eso usamos aguja de coser lana e hilo de color negro. Nos guiamos por el diagrama para ubicar los motivos y vamos a bordar hacia un lado y hacia el otro, siempre teniendo en cuenta que como cada cuadrado equivale a 2 hileras, tenemos que bordar cada punto tomando 2 hileras para que coincidan con los centros de los rombos. Como consejo, conviene comenzar por el centro de un rombo, ir hacia arriba y hacia abajo, y luego en la otra dirección. Una vez ubicado el punto donde queremos comenzar, vamos a pasar la aguja desde atrás hacia adelante, y en lugar de pasarla por el punto de la hilera siguiente, vamos a saltar hasta la otra hilera. Luego pasamos la aguja hacia abajo nuevamente. Nos desplazamos hacia el costado y arriba para ubicar el punto siguiente y repetimos, siempre del mismo modo. Sacamos la aguja, contamos 2 puntos y hacemos la puntada horizontal. Luego insertamos nuevamente la aguja. Cuando completamos todo el bordado de espalda y delantera, cosemos los hombros. Con agujas número 3,5 levantamos los puntos para tejer las tirillas de las sisas. Vamos a comenzar por los puntos que cerramos en la sisa y luego seguimos por el lateral tomando un punto en cada hilera por 3 veces y saltando una hilera, para lograr levantar 49 puntos en la sisa espalda y lo mismo en la delantera. Son 98 puntos en total. Tejemos en punto elástico doble por 4,5 centímetros y cerramos los puntos como se presentan, es decir, al derecho o al revés. Hacemos lo mismo en la otra sisa. Para el escote no vamos a levantar los puntos. Yo probé, pero quedaba muy desprolijo. Por lo menos a mí me quedaba desprolijo, porque el hilado es muy fino y la trama es abierta, así que se hacían agujeros. Por eso preferí usar otra técnica, que es tejer aparte la tirilla y luego coserla. Así que vamos a montar 103 puntos en agujas número 3,5 y vamos a tejer los primeros 38 puntos en elástico doble normalmente, comenzando con 2 puntos revés. Tejemos al derecho los siguientes 3 puntos y los vamos a marcar. Estos 3 puntos van a coincidir con los 3 puntos centrales del escote, porque recuerden que tenemos cantidad de puntos impar. Si hubiéramos tenido par, ubicábamos 2 puntos derecho en el centro del escote. Continuamos con los restantes puntos en punto elástico doble normalmente. Estos van a cubrir el otro lado del escote y el de la espalda. Tejemos la hilera del revés sin modificaciones. Yo hice una muestra con un color más claro de material más grueso para que se vean mejor los procedimientos. Vamos a ver, a partir de la tercera hilera, vamos a hacer una disminución de cada lado en el centro del escote para formar el ángulo del escote en B. Tejemos hasta un punto antes de los 3 centrales.
Y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho. Tejemos el punto central y hacemos una disminución simple. Seguimos la hilera tejiendo los puntos como se presentan. En la hilera del revés vamos a hacer las disminuciones de la siguiente manera. Vamos a girar los puntos para que queden retorcidos y los tomamos desde atrás para tejerlos juntos al revés. Tejemos al revés el punto central y tejemos 2 puntos juntos al revés. Completamos la hilera normalmente. Vamos a repetir estas disminuciones en todas las hileras, tanto las del derecho como las del revés, hasta completar la altura de 4,5 centímetros de la tirilla. Luego cerramos los puntos como se presentan. Y vamos a coser la tirilla en el escote. Sujetamos con un alfiler el centro de la tirilla al del escote. Contamos 38 puntos en el lateral para ubicar la parte correspondiente al hombro y la sujetamos. También ponemos un alfiler en el escote de la espalda. Por el derecho vamos a hacer la costura en escalera, tomando un punto de la tirilla y una hilera del escote. Continuamos cosiendo todo el contorno hasta el escote de la espalda, donde tenemos los puntos sin cerrar. Vamos a hacer lo mismo, pero insertando la aguja en cada punto sin cerrar, para unirlos a los de la tirilla. Como ya comenté en otros videos, para coser el lateral con elástico doble vamos a utilizar la misma costura de escalera, pero pasando la aguja entre el primero y el segundo punto de cada lado. Comenzamos por el borde inferior y seguimos así, pasando por un lado y por el otro, hasta completar el elástico. En la zona de punto jersey sí vamos a pasar la aguja por el centro del punto de borde de cada lado. Y cuando llegamos a los laterales de la tirilla vamos a proceder como en la cintura.
Esto es todo por hoy. Muchas gracias por mirar. Espero que les haya gustado. Si les gustó el modelo, denle me gusta. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Suscríbanse a mi canal para seguir tejiendo y toquen la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. Hasta la próxima. Saludos.